Continuamos por fin con el capítulo 2. A ver si ya voy sacando esto adelante. Comentaros simplemente por recordar, ¿no? Lo que decíamos en el último momento. La diferencia entre esa tradición eloísta del capítulo primero, la tradición yavista, que la vamos a encontrar en el capítulo 2, 3 y 4. Es decir, aquí se ve claro cómo tanto este capítulo 2, que es de esta, digamos, este segundo relato de la creación, como el capítulo 3, la caída del pecado, y el capítulo 4, que es también la descendencia de Adán y Eva, con Caín y con Abel, estos tres capítulos serán de esa tradición ya vista. Con lo cual, cosa clara, como decimos, el estilo muy diferente, mucho más como espontáneo, más lineal, más, entre comillas, sencillo, no tan reglado, y luego claramente esa diferencia en el nombre de Dios. Aquí vamos a tener en este capítulo 2, en todo momento nos va a aparecer esto, Yahvé Elohim. Las traducciones, Biblia de Jerusalén, pues nos aparece Yahvé Dios, la de la Conferencia Episcopal Española nos traduce directamente Señor Dios, pero literalmente es eso, Yahvé Elohim, es decir, nos aparece ya ese Yahvé al comienzo. Recordamos cómo el término, el nombre Yahvé aparecerá con Moisés, aparece directamente en esa revelación de Dios a Moisés cuando le da su nombre concretamente. Ese Yahvé, ya lo veremos con más detalle, pero que significa literalmente yo soy el que es. Elohim era pues más genérico y ahora no, ahora es el nombre propio de Dios. Yo soy el que es decir, el único que tiene ser, que tiene existencia de por sí desde siempre. Los demás, evidentemente, somos todos creados. Bien, pues tenemos ese Yahvé Elohim en este capítulo y voy a iros comentando ya así algunos detallitos, siguiendo un poquito el orden del texto. Nos comienza, nos habla, como vemos claramente, pues ya no es esa secuencia de días, sino que ya es como que Dios crea y nos va explicando otros detalles, ¿no? De por sí dice que de primeras había un manantial, era el único que habría sobre la faz de la tierra en ese momento de la creación, y gracias a ese agua, a ese manantial, es como él va a modelar al hombre. Cuando se nos habla aquí de ese modelar, vemos claramente, como decíamos en este capítulo, son todo pues imágenes que nos muestran un Dios muy, muy humano, muy próximo al hombre, ¿no? A veces incluso parece demasiado humano, pero bueno, nosotros claramente, como tenemos también la idea de la encarnación, bueno, pues digamos que a los cristianos no nos llama tanto la atención. Para los judíos realmente era algo muy revelador, porque estamos hablando ya desde los orígenes de esa proximidad tan íntima de un Dios tan trascendente. Bueno, pues entonces tenemos aquí este Dios que modela, es decir, se nos muestra un Dios alfarero. Esta imagen del Dios alfarero pues es muy significativa porque para nosotros, pues un alfarero, bueno, pues es un alfarero, ¿vale? Es un oficio, además un poco pasado ya de moda, pero sin embargo estamos en este ámbito, en este mundo en el cual la alfarería era vital. Recordamos cómo además hablamos de pueblos nómadas en un principio, con lo cual ellos, pues la alfarería era algo ligero, era algo práctico, era algo que se podía fabricar con facilidad, en cualquier sitio tienes tierra y agua. Bueno, pues entonces esa alfarería era vital. Ya hemos visto en el curso de Biblia cómo para ellos la alfarería era pues un motivo podía ser de lujo, un motivo, digamos, de influenciado por las modas, es decir, para ellos lo que era el diseño de la forma, de lo que era pues el asa, del cuello, de las vasijas, de tal y cual de los cuencos, el diseño de los dibujos, de los colores, todo eso para ellos era importantísimo, con lo cual eran obras de arte, era algo muy cotidiano pero muy artístico. Cuando aquí Dios se nos muestra como un alfarero, nos está hablando de algo muy cotidiano para ellos, muy próximo, muy vital, muy del día a día, con lo cual muestra también esa tremenda sencillez de Dios en este pasaje y al mismo tiempo cómo Dios crea su obra de arte, de una manera sencilla, pero al mismo tiempo podía ser muy elaborada. De esa manera, esto para ellos era eso, muy cotidiano y muy próximo, ¿no? Esta imagen del alfarero. Para nosotros a lo mejor no es tanto, pero para ellos sí. De esa manera vemos también cómo luego hay toda una serie de pasajes en los profetas, mucho más adelante, en Isaías, en Jeremías, que el Señor también a ellos se les manifiesta como ese alfarero, ¿no? Que desea transformarnos, remodelarnos, pues eso, volver a recrearnos de la manera como Él desea.
Bien, pues tenemos aquí esa imagen del alfarero que modela a este primer hombre del polvo. Bien, aquí un detalle muy importante es el nombre. Adán en castellano, Adam en hebreo, ahora os pondré cómo es el término en hebreo concretamente, es muy significativo que este hombre tenga ese nombre, porque ese Adam es el masculino de Adamá. Adamá es la tierra. Es decir, cuando se nos está hablando de que este hombre ha sido creado de la tierra, por eso tiene ese nombre, porque proviene de la Adamá. Igualmente, luego, cuando cae, pues cae en Adán y Eva en el pecado, ¿qué ocurre? Pues Dios les manifiesta que ellos volverán otra vez a ser polvo, volverán a ser parte de la tierra. Es decir, es ese ciclo que se muestra en ese origen desde la Adama, porque ahí Dios nos está hablando de que nosotros somos, en origen, tenemos que ser conscientes de que somos polvo, somos tierra, venimos de la misma materia que el resto de la naturaleza. Y la única diferencia, y grandísima diferencia, está en lo que luego dice, porque modela al hombre del polvo, pero luego le insufla en su nariz aliento de vida. Y ahí es esa imagen tan bonita de que es como que Dios nos muestra esa imagen de que Él sopla en la nariz de Adán ese espíritu que proviene directamente de Dios para darle esa vida humana. Bien, eso como veremos luego a lo largo del capítulo no aparece en el resto de la creación, es decir, al resto de los seres vivos, al resto de toda la creación los va creando a partir de la tierra, pero no hay en ningún momento ese aliento de vida que Él insufla pues en estos seres, ¿no? Con lo cual es esa gran diferencia, esa gran dignidad que tenemos los seres humanos porque tenemos ese aliento de vida directamente del mismo Dios. Dentro de que tenemos que tener la humildad de ser conscientes de que somos y seguimos siendo materia, seguimos siendo tierra, ¿no? Bien, pues luego nos sigue hablando de que cuando ya este Adán, este primer hombre, ha sido creado de esa manera, es cuando Dios, y es muy bonito, dice que Dios planta un jardín en Edén. Nos habla de un sitio concreto, Edén, que dice que está hacia oriente. Bien, es bonito ver también cómo es esa humanidad que muestra en Dios, ¿no? De que Él planta como si fuera un jardinero todo ese jardín pensando exclusivamente en ese hombre, para que ese hombre sea feliz, para que ese hombre tenga todo lo más maravilloso que le puede poner. Porque esa palabra en hebreo, jardín, se utiliza gan, que no es una palabra de origen hebreo, sino que es una palabra de un origen muchísimo más antiguo, muy vinculado con los jardines, concretamente del ámbito de Mesopotamia. Eran jardines maravillosos, una zona, recordamos Mesopotamia, en medio del desierto, pero con mucha agua. Bueno, pues eran esos jardines maravillosos que había que tenían, bueno, pues todo lo más perfecto que se pudiera hacer allí, ¿no? Representando pues esa naturaleza que fuera de ahí no podían tener porque era desierto. Bien, pues entonces además ahí nos está hablando de que ese jardín en Edén, que es, bueno, pues un misterio, ese Edén, pero sin embargo estaba, como dice, hacia Oriente. Hacia Oriente, si hablamos de la tierra prometida, evidentemente Oriente es Mesopotamia. Recordamos todo eso que decíamos de esa relación que hay cultural en todo ese ámbito con sobre todo con la zona mesopotámica, se ve muy claramente en esta parte del Génesis, pero recordamos como Abraham, nuestro padre de la fe, donde surgirá esa religión monoteísta, donde se manifiesta claramente Dios como Dios único. Bien, pues él recordamos que proviene de Ur de los Caldeos, estamos en la zona de Mesopotamia. Bien, pues todo eso tiene entonces mucha relación, ¿no? Bueno, pues es un misterio, ¿dónde está ese Edén concretamente? Porque luego nos irá hablando de eso, de que allí en el Edén, en ese jardín nace un río, y de ahí, regando ese jardín, luego se divide en 4 brazos. Bien, es bonito ver cómo esos 4 brazos realmente representarían también esos 4 puntos cardinales, como que ese es el centro del mundo y de ahí va surgiendo ese agua hacia el resto de la creación. Pero luego se nos habla de 4 ríos, del Pisón, del Gijón, del Tigris y del Éufrates. El Pisón y el Gijón, hay muchas hipótesis y muchos planteamientos, pero
sigue siendo un misterio. O sea, objetivamente y realmente no se sabe qué ríos serían. Son nombres que con el pasar del tiempo pues no se sabe a qué ríos se refiere esto, pero sin embargo hay un encuadre físico aquí porque se nos habla luego del Tigris y del Éufrates, ríos claramente bien diferenciados. Con lo cual seguimos viendo cómo se nos encuadra ese lugar misterioso de Edén, ese jardín tan especial, en ese ámbito de los ríos Tigris y Éufrates, aparte de esos otros dos ríos. Con lo cual seguimos hablando de ese ámbito de Mesopotamia. Bien, y en ese jardín se nos dice que Dios, pone ahí todo tipo de árboles maravillosos, con todo tipo de frutos maravillosos, todos para comer, libertad absoluta para este hombre, para que pueda hacer ahí lo que quiera, pero también hay en el centro, justamente en mitad del jardín, dos árboles muy especiales. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en relación a ese árbol de conocimiento del bien y del mal, es donde surge ese mandato. Este mandato se lo va a manifestar Dios al hombre antes de que crea a la mujer. Estamos todavía en ese momento en el cual solo está ese Adán en el jardín del Edén. Y ahí entonces le manifiesta ese mandato claro. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que lo comas, en que comas de él, tendrás que morir. No vamos a entrar aquí ahora porque eso lo vamos a tratar más en el capítulo 3, que ya se centra especialmente en esto, ¿no? Simplemente aquí recordar eso, que están esos dos árboles tan especiales justamente en medio del jardín y ese primer mandato incluso antes de que cree a Eva. Y luego le deja claro que todo ese jardín es para que él lo guarde y lo cultive. Es decir, él tiene que seguir, Adán, tiene que seguir llevando a cabo pues ese desarrollo de ese jardín tan maravilloso y tiene que protegerlo, con lo cual hay también es esa gran responsabilidad que manifiesta el Señor. Bien, pues luego a partir de ahí es ya cuando el Señor ve que el hombre está solo, tiene que hacerle una compañía adecuada. Y aquí es muy bonito ver cómo, como decíamos, el Señor Dios, Yahvé Elohim, va modelando de esa misma tierra todas las bestias del campo, todos los pájaros del cielo, y se los presenta a Adán. Y es bonito aquí ver cómo imaginarnos ese primer hombre que está ahí y va pasando toda esa creación por delante de él, por mandato de Dios, para que Adán sea el que le ponga el nombre. Dios no va nombrando las cosas, sino que le permite a Adán que sea el que le ponga nombre a cada cosa. Esto es muy significativo porque el hecho de poner nombre a algo implica que eso es, digamos, mío. Es de mi posesión, pero de mi responsabilidad. Es como cuando nosotros ponemos el nombre a nuestros hijos. El nombre se lo ponen los hijos, o en todo caso, bueno, pues pueden influir los padrinos, pero esa es la responsabilidad de los padres en ese ámbito familiar porque son sus propios hijos. No es que sea su posesión para que ellos hagan con los hijos lo que les dé la gana, sino que es, evidentemente, pues su responsabilidad, pero son sus hijos. Bueno, pues es eso mismo que hace Dios con toda la creación, haciendo que pase por delante de Adán para que él la nombre. Bueno, pues es esa autoridad y esa gran responsabilidad que Dios pone sobre cada uno de nosotros también, ¿no? Cuando claramente Adán pues no encuentra esa compañía adecuada con ninguno de esos seres, es cuando Dios, Yahvé Elohim, le hace caer en un letargo profundo. Este letargo vamos a encontrarlo sobre todo muy a menudo en el Génesis, y no solo en el Génesis, más adelante en la Biblia, en momentos clave, en los cuales Dios va a llevar a cabo una acción muy especial sobre algún personaje, alguno de los actores, como digamos, como si dijéramos, ¿no? En este proceso de la Biblia. No me voy a enrollar aquí. La cuestión es eso, que cae en un letargo que vamos a ver también en otros personajes, en otros protagonistas de la historia sagrada, y en este caso lo que hace es cuando Adán está dormido, le saca una costilla y le saca esa costilla para a partir de ella formar a Eva. Y eso también es muy bonito porque por un lado lo que dice manifiesta también la tradición judía, ¿no? Porque una costilla podría haber sido una oreja, podría haber sido un ojo o la lengua o lo que fuera, ¿no? Un pie. Y sin embargo la costilla lo que manifiesta también esa tradición rabínica es que es, como ellos dicen, es lo más próximo al corazón del hombre. Es decir, Dios aprovecha, no le va a sacar el corazón, porque el corazón es lo propio de Adán, sin embargo le saca lo que está más cercano, esa costilla, para a partir de ahí formar a Eva. A Eva no la forma
sacando tierra como el resto de los animales, de los seres, de cualquier lado, sino que la forma de esa misma materia y de esa misma tierra de la que formó a Adán, incluso llevando también pues ese mismo aliento de vida que Dios ya había insuflado en Adán. Con lo cual es esa unidad tan profunda que muestra el Señor dentro del género humano, ¿no? Entre el hombre y la mujer, esa gran unidad indisoluble. Y de esa forma, bueno, pues forma Adán. Esto aquí también la tradición de la Iglesia, aparte de esto que decimos, de esa proximidad con el corazón, lo que ha visto muy claramente también es esa figura de Eva como la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia nace del costado de Cristo en el momento de la lanzada, cuando surge ese momento clave en la pasión, bueno, pues ahí es donde surge en esa sangre y en ese agua también. Los padres de la Iglesia veían ese surgimiento, ese surgir de la Iglesia también, ¿no? De ese costado del Señor, ahí muy claramente vinculado también con la Eucaristía. Bueno, pues de la misma manera ven así en este momento que del costado de Adán también crea a Eva, es ese paralelismo y esa prefiguración de Eva como imagen de la Iglesia, que también es pues muy bonito y muy profundo. Bien, pues a partir de ahí es ya cuando el Señor dice que serán una sola carne, pero previamente es cuando, y es significativo también, por fin habla Adán, porque ahí es cuando hasta ese momento Adán no había dicho nada dentro de la palabra de Dios, y ahí es cuando claramente dice, Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, su nombre será mujer porque ha salido del varón. Bueno, pues aquí por fin habla Adán y es también para manifestar eso, ese gozo, esa alegría, el experimentar que ella es de su propia carne, de su propio ser, es algo profundo y bonito, y luego claramente es también Adán quien le pone el nombre, que también es muy bonito, le pone el nombre y le pone el nombre de, en castellano, mujer, que claro, ahí pierde un poquito porque su nombre será mujer porque ha salido del varón, no dice mucho. Algunas versiones decían su nombre será varona porque ha salido del varón. Bueno, pues tiene mucho sentido cuando lo vemos en el hebreo. Y claramente, ahora os pondré también las palabras, porque varón en hebreo se dice ish y mujer se dice isha. Es decir, igual que veíamos Adam, Adama, esa terminación a es el femenino, bueno, pues en el caso del hombre igual, ish, isha. Por eso entonces ella se llamará isha porque ha salido del ish del varón. Bueno, pues ahora os pondré los términos y luego os voy a explicar, a ver cómo consigo yo apañarme para explicaros también un detalle muy bonito en relación a, porque es también dentro de que el hebreo pues es esa lengua sagrada, siempre, bueno, ya el Señor lo decía claramente, ¿no? Que no se podía cambiar ni una sola tilde, absolutamente nada, porque todo eso es palabra de Dios, eso es intocable. Bien, pues entonces era también ese trabajo que tenían todos estos escribas para interpretar y sacarle el máximo jugo posible a esa palabra de Dios. Y hay entonces también, bueno, pues un detalle muy bonito en relación a estos dos términos ish e isha que os voy a explicar, pero para eso tengo que hacer un poco de caligrafía, así que a ver ahora cómo os lo cuelo por ahí, ¿vale? Bien, pues entonces eso sería un poco lo que yo creo que os quiero comentar de este segundo capítulo. Si se me queda alguna cosa por ahí pendiente, ya os lo comentaré más tarde. Sí, deciros simplemente un detalle, como os digo, del árbol de detalle de los dos árboles no voy a entrar ahora, lo dejamos para el capítulo 3 porque ahí entramos con detalle, pero sí, aquí solo se nos habla en el Génesis de esos dos árboles, ¿no? Que aparecen en el Edén. Pero sin embargo, si tenéis curiosidad por saber qué otros árboles había en el jardín del Edén, podéis recurrir a uno de los profetas, porque es el profeta Ezequiel, a través del profeta Ezequiel el Señor nos muestra algunos árboles que había en ese jardín del Edén. Es precisamente, concretamente en Ezequiel capítulo 31, versículos 8 a 9. Con lo cual, si tenéis curiosidad, podéis entrar ahí. Bien, pues lo dejo aquí en principio. Ahora os intentaré explicar eso que os digo. Y bueno, pues aquí quedaría, yo creo, en principio, el tema del capítulo 2. ¿De acuerdo? A ver si os consigo explicar esto que os digo. Recordamos, hombre se escribe así, ish, y mujer, isha. Bien. La cuestión es, como dicen los hebreos, digamos que las letras
que son diferentes en las dos palabras sería esta de aquí, no voy a entrar ahora en detalles de cómo se llama cada letra, no viene a cuento, y esta de aquí. Bien, pues estas dos combinadas hacen ya. Y ya es, digamos, el inicio de Yahvé, ¿vale? Es decir, esto es como también muchas palabras comienzan cuando tienen, bueno, pues alguna relación con Dios. Este ya también se traduce como Yahvé, como Dios, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión es las letras que son comunes a los dos nombres, estas dos, que son el Aleph y la Shin, si están juntas, lo que es Aish, que significa fuego en castellano. Bien, pues lo que dicen los hebreos es, si dejamos a Dios fuera del matrimonio, estas dos letras las dejamos fuera del matrimonio, es decir, dejamos fuera del matrimonio a Dios, entonces nos encontramos simplemente con dos fuegos, el del hombre y el de la mujer, que juntos, sin esa presencia de Dios, lo que causan es una explosión. De esa manera aquí se nos muestra claramente la importancia de esa presencia de Dios, a través concretamente también del sacramento, en la relación entre el hombre y la mujer. ¿A qué es bonito?